resistencia, o sea, vamos a notar que ese elemento o ese foquito de repente pues, se prende, ¿no? Repito, si juntamos una pila, ¿ya? Y la asociamos pues a una resistencia, a un foquito, es normal que el foquito se prenda, ¿no? Ahí está. Entonces, la gente de aquel tiempo se dio cuenta pues, que los foquitos o ciertos aparatos estaban funcionando, y es por eso que en ese sentido, muchachos, que lo que ocurre, ¿no? Simplemente ocurre que ahí es donde aparece lo que es la corriente eléctrica. Entonces, eso va a ser nuestro tema pues, del día de hoy, ¿no? Básicamente, electrodinámica es el estudio, chicos, que se hace de la corriente eléctrica. Recuerda que la palabra electro, ahí está, ¿no? Electro viene de lo que es el electrón. O sea, es relativo, ya, relativo al electrón, bueno, a las cargas eléctricas. Acá vamos a mencionar bastante lo que es la carga eléctrica. Ya, en este caso, chicos, y la palabra dinámica, ahí está, ¿no? La palabra dinámica que ustedes observan por acá, es ya una palabrita que hace referencia al movimiento. Dicho en otras palabras, las cargas eléctricas ya van a moverse ya debido a una diferencia de potencia, que hoy ya vamos a definir. Entonces, electrodinámica es una rama de la electricidad que lo que hace es estudiar básicamente el comportamiento de las cargas eléctricas, ¿ya? Y su movimiento de estas a través de un conductor. ¿De acuerdo? Entonces, vamos justamente con ello. Chicos, corriente eléctrica, rápidamente, ¿ya? Rápidamente, a ver. Corriente eléctrica. Bien. Lo que pasa es que la corriente eléctrica, tal como nosotros la conocemos, es básicamente eso. Es el movimiento, ya, es el movimiento, pero ¿de qué? Es el movimiento, muchachos, ya, de los portadores de carga. Así se define normalmente esto, ¿sí? A ver, vamos a colocarlo de nuevo. La corriente eléctrica es el movimiento de los portadores de carga. Oh, ahí está. A través de un conductor, ¿no? Ahí está. Entonces vamos a colocar acá todo eso. Movimiento de los portadores de carga. Ahorita voy a aclararte mejor qué significa eso, ¿no? Sino que ya estamos en la parte de definición. Ya estamos ahorita viendo todo eso, los portadores, qué es la definición de corriente eléctrica. Entonces estamos trabajando todo eso, ¿no? Ya. Muy bien, portadores de carga eléctrica. Cuando digo portadores de carga eléctrica, me refiero de repente pues a los mismos electrones, ¿ya? Y es que los electrones pueden viajar de un lado a otro. Por ejemplo, si acá tenemos en este caso una pila, vamos a colocar acá una pila, y acá le colocamos ciertos alambres a los bornes de la pila, al costado de la pila, ¿qué es lo que va a pasar, chicos? ¿No? Normalmente, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente este lado negativo de la pila, ya este lado negativo de la pila, ¿qué es lo que hace? Va a redirigir a electrones por este lado, ¿no? Por este ladito del conductor. Es un poquito, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿va a qué cosa? Va a mover carguitas, ahí está, ¿no? Carguitas negativas, pues a lo que es este poquito. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, se está moviendo electrones. Esos son los portadores de carga. Sin embargo, en forma general, los portadores de carga no son solamente los electrones, sino que también los portadores de carga, muchachos, vienen a ser, por ejemplo, otros elementos como los iones, por ejemplo. Ya en el agua, en una solución salina, ¿de acuerdo? Les voy a no mostrar la imagen, creo que ya en su momento te mostré, pero de todas formas, para todo, ya, para todo. A ver, como haciéndote recordar, ¿no? No, por ejemplo, muchachos, los electrones, ¿no? Los electrones, pues también se van a mover pues en soluciones salinas, ¿no? Ahí está. Soluciones ya electrolíticas de esta forma. ¿No? ¿Observan ustedes ahí eso? ¿Qué tal necesitan? Ya, muy bien.
Como ven ustedes ahí, muchachos, o sea, también ahí aparecen los portadores de carga, ¿no? Yendo de un ánodo hasta un cátodo, ¿es cierto? Ya. Y bueno, pues en realidad es una situación bastante, vamos a decirlo así, ¿no? Interesante, ¿no? Ahí está. Ya está, ¿no? Entonces, es varios casos donde aparece la corriente eléctrica, no solamente en cables sólidos, conductores, sino también, pues, en fluidos aparece la corriente eléctrica. Entonces, en forma general, uno dice portadores de carga, ahí están, ¿no? Los portadores de carga, y el movimiento de estos portadores de carga, pues, va a definir a la corriente eléctrica, ¿de acuerdo? Ya, ahí está. Vamos a colocar por acá, muchachos, ya, a ver, aún, ya vamos a colocar por acá, ahí está, ¿ves? Y por este lado, ahí está, ya está. Listo. Y bueno, en todo caso, ya, en todo caso, muchachos, acá estoy dibujando un conductor, ¿ya? Acá tenemos ya a un conductor, muchachos. Lo que vamos a hacer es a ese conductor colocarle o conectarlo a una pila. Profesor, ¿y por qué una pila? ¿Por qué una pila? ¿Por qué una batería? Lo que pasa, chicos, es que las famosas pilas o baterías van a tener, como ya sabemos, van a tener una diferencia de potencial. Ahí está, ¿ya ves? Entonces, esta diferencia de potencial va a, ¿qué cosa? Va a simplemente redirigir las cargas. Entonces, dentro del conductor que se esté acá, no, dentro del conductor que está por acá, las carguitas, chicos, las carguitas, vamos a analizar dentro del cable conductor, ahí está, ¿no? Las carguitas van a movilizarse, van a desplazarse, ¿ya? Ya en este caso, muchachos, las carguitas que hay acá, al sentir la acción de la pila, entonces las carguitas van a moverse de esta forma. Ahí están, ya ves, listos. Ahí están las carguitas, movilizándose de esa manera. En el sentido práctico se dice ya, que si estas carguitas son carguitas positivas, ¿sí? Si estas carguitas que están acá de color negrito son positivas, entonces lo que va a ocurrir en este tipo de caso es que este más, este menos, así de esta manera, pues en este sentido, chicos, las carguitas van a ir del lado de mayor potencial del extremo del conductor, del extremo de mayor potencial hacia el extremo de menor potencial. Ya, repito, normalmente las cargas van a tener, pues, en este caso, ciertas direcciones, ¿ya? Pero para una carga positiva que yo estoy analizando dentro de lo que es este conductor, entonces estas carguitas positivas van a ir, muchachos, ya, desde un extremo a otro extremo. Es decir, van a ir de más a menos. Ese va a ser el sentido de corriente, a la que llamaremos el sentido convencional. ¿Ya? Repito, el sentido de corriente que estamos tomando por acá, chicos, por el movimiento de las cargas, ¿ya? Es de más a menos, ¿ya? Es de más a menos. ¿Sí? Entonces, a ese sentido de más a menos le llamaremos el sentido de corriente convencional. ¿Sí? Ahí está. Para nuestros propósitos, nosotros vamos a tomar justamente ese sentido de corriente. ¿De acuerdo, chicos? Ya, el sentido convencional, de esa forma. Si te preguntan cuál es el sentido convencional de una corriente eléctrica, o sea, lo que tú tienes que decir es que básicamente el sentido convencional viene a ser el movimiento, viene a estar definido por el movimiento de las cargas positivas. ¿De acuerdo, chicos? Ya, por el movimiento de las cargas positivas. No te vayas a olvidar de eso, ¿ya? Sentido convencional no define las cargas
positivas. Ahí está, ¿ya ves? Pero obviamente hay un sentido real. El sentido real es definido ya no por las positivas, sino que ya es definido por negativas. Ese es el sentido real. Pero aquí lo que tú vas a trabajar es el conventiva. No te vayas a olvidar de eso. Así nada más, ¿ya? Entonces, muchachos, volvamos a la idea general, ¿ya? Para que tú quieras mover cargas, para que tú notes, para que tú observes que estas cargas ya se muevan, ¿no? Para que estas carguitas se muevan. Entonces, recuerda bien algo, ¿ya? Para que estas carguitas se muevan, tiene que haber una diferencia de potencial. Ya, chicos, tiene que haber necesariamente una diferencia de potencial en los extremos del conductor. Ya, ahí está. Por lo tanto, muchachos, tiene que existir acá esa diferencia de potencia. Ahí está. ¿Ya ves? De esa manera. ¿Qué hace esa diferencia de potencial? En este caso la pila. Lo que hace es ya básicamente mover cargas. O sea, esta pila es la que realiza un trabajo para mover a las cargas de un extremo a otro. Así que ya vamos a colocar por acá, ¿no? Sentido, ¿no? En este caso, las características de lo que es la corriente eléctrica. Vamos a colocar por este ladito, ¿sí? A ver, ya, característica. Se origina debido a una diferencia de potencial. Ahí está, ¿no? Se origina ya debido a una diferencia de potencial. O sea, un voltaje. Sin ese voltaje, muchachos, la corriente eléctrica no aparece. ¿De acuerdo? Ya tiene que haber una diferencia de potencial. Ahí está, ¿ya ves? Acto seguido, esa diferencia de potencial, que lo que hace, va a aparecer dentro, en este caso, de los extremos del conductor y va a mover a las cargas eléctricas de un punto a otro punto. ¿Está bien, chicos? Ya va a movilizarlas de un punto a otro punto. Profe, ¿cómo voy a llegar a la corriente eléctrica? Ya, en este caso, para medir a esa corriente eléctrica, ya, para hallar, ahí está, ¿no? A la corriente eléctrica, entonces usaremos a la diferencia, en este caso, perdón, a una magnitud física, ¿ya? En este caso, conocida como lo que es intensidad de corriente eléctrica, chicos, ¿ya? Intensidad de corriente eléctrica. Vamos a usar a esta magnitud. Intensidad de corriente eléctrica. ¿Qué es esta magnitud nueva, chicos? ¿No? ¿Qué es esta intensidad de corriente eléctrica? Esta intensidad de corriente eléctrica, ya esta intensidad de corriente eléctrica que vamos a usar ahorita, simbolizada por la letra I mayúscula, así de esta manera, es una magnitud física escalar que lo que hace, muchachos, es medir cuánto de corriente eléctrica fluye a través de lo que es, en este caso, pues un conductor. Entonces, nosotros teniendo esta intensidad de corriente eléctrica, básicamente lo que vamos a hacer es medir esta corriente usando a ese parámetro macroscópico, ¿ya? A esa intensidad de corriente eléctrica. Profesor, ¿tiene forma de medirse esa? Sí, por supuesto que sí. Y ahí es donde empezamos justamente con la parte práctica, chicos, ¿ya? ¿Cómo medir a la intensidad de corriente eléctrica? ¿Y cómo se mide esa intensidad de corriente eléctrica? Bueno, es bastante sencillo, chicos. Lo único que tienen que hacer ustedes para medir a esa intensidad de corriente eléctrica es saber, ¿ya? Es saber cuánto de carga está circulando a través de una sección recta de un conductor.
Sí, me explico, chicos. A ver, por este lado. Q sobre delta de T. Ah, ¿ok? Ya, esa es la intensidad de corriente eléctrica. Ya, en este caso, la intensidad de corriente eléctrica nosotros medimos como Q sobre delta de T. Y profesor, ¿qué significa esto? Esto es la carga, chicos. Ya, esto de acá es la carga eléctrica total. Ya, ahí está, es la carga eléctrica total que está circulando por la sección transversal de un conductor en un cierto, ya, en un cierto intervalo de tiempo. Acá no, intervalo de tiempo. Ahí está, ya, en un cierto intervalo de tiempo. La carga se va a medir en Coulomb, chicos, ya, y el tiempo, ya sabes, en segundos. Esa es la idea en este tipo de casos, ya. ¿Cuál es la unidad, chicos? La unidad de la corriente eléctrica. Bueno, la unidad de la intensidad de corriente eléctrica es ampere o amperio. Creo que eso lo sabían muchos de ustedes, ¿no? En este caso sería ampere o amperio. Eso, según el sistema internacional de unidades y medidas, va a ser, chicos, lo que es la unidad de la intensidad de corriente eléctrica. Nada más, ¿ya? Entonces, hasta ahí, ya, hasta ahí, que lo que hemos visto, rápidamente, lo que hemos visto hasta el momento, chicos, es que la corriente de tipo eléctrica, no es cierto, esa corriente de tipo eléctrica no aparece de la nada. Tiene que haber una diferencia de potencial en los extremos del conductor. Gracias a este voltaje que se le coloca en los extremos del conductor, fluye la corriente eléctrica definido por el sentido convencional. ¿Sí? El sentido convencional de corriente eléctrica dice que las cargas positivas, que las cargas eléctricas positivas van a definir el tipo de corriente, el sentido de la corriente. ¿De acuerdo, chicos? ¿Y cuál es el sentido de la corriente? De más a menos. Ya, ahí está. Entonces, gracias al voltaje que le estamos aplicando en los extremos, las cargas eléctricas fluyen y definen el sentido convencional. Nada más. Esa es la idea en ese tipo de caso. Para medir esa corriente usamos a la intensidad de corriente eléctrica, que como ya han visto se calcula como carga sobre tiempo, sobre intervalo de tiempo. Y eso sería todo. ¿De acuerdo, chicos? Así que rápidamente vamos a la aplicación en los problemitas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Chicos, una consultita, ya les han entregado el material, fíjate, ¿sí? Ya tienen ustedes el material con el cual vamos a trabajar el día de hoy. Chequéate, Gracie, por ahí, porfa. Jair, ¿sí, no? Ya, bacanazo, porque sí, justamente con ese material, chicos, es lo que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Así que ya tienen ustedes la parte teórica, más detallitos, poco a poco en los problemas vamos a ir resolviendo más y más de eso, ¿ya? Por ahora, chicos, vamos a la solución de los problemas. Muy bien, gracias muchachos por su confirmación. Ahora sí, vayamos a lo que es la solución del problema número 1. Ya, a ver, con respecto a lo que es el problema número 1, muchachos, dice, vamos a leerlo, dice, el cuerpo humano, por lo general, puede soportar una cierta cantidad de corriente eléctrica al pasar a través de él. Coma, por ejemplo, una cantidad de 30 hasta 50 miliamperios es capaz de producir desde asfixia hasta fibrilación ventricular. Ah, bueno, sí, el ser humano normalmente puede tolerar ciertos tipos de corriente, ¿no? Hay corrientes que ni siquiera el ser humano lo nota, puede pasar su mano por un lugar donde hay corriente eléctrica y de repente es tan bajita la corriente que ni lo siente. Pero hay corrientes obviamente superiores donde sí, ¿no? Te duele la mano, de repente pues se polariza, se fibrila tus músculos, hasta la muerte, ¿no? Hasta la muerte, ¿no? En fin, sigamos, dice. Si por la sección transversal de un conductor atraviesa 8,5 coulombs de carga eléctrica a un ritmo constante cada 17 segundos, coma, la intensidad de corriente eléctrica a través de ese conductor es. Ajá. Bueno, en realidad, chicos, es un problema bastante interesante, ¿no? Desde que
empezó, ¿no? Relatándote que había tipos de corriente eléctrica y lo que hacía. Pero bueno, vamos a lo que te pide el problema. El problema, chicos, de frente les pide la intensidad. La intensidad de corriente eléctrica. Eso te está pidiendo en Juan. Pero, chicos, ustedes son lo máximo. Ustedes saben que la intensidad de corriente eléctrica se mide como Q sobre delta de T. Carga, pues, carga sobre intervalo de tiempo. Y da la casualidad que, pues, el problemita sí te está dando de dato toda esa información. Por ejemplo, te está diciendo que la carga es de 8,5 coulomb. Una carga esa, ¿no? Pero bueno, sí puede ser una cantidad de carga enorme. Ya bueno. Sobre el tiempo, que es 17 segundos. Bueno, lo baja bastante. Mucho tiempo. Bueno, en fin. 8,5 sobre 17, ¿ya? Y obviamente, muchachos, ya hay una relación entre 8,5 y 17. Si mal no me equivoco, ya, si mal no me equivoco por acá, sale, creo, una cantidad pequeña. Pequeña, pero poderosa. 5. Si tú divides esta cantidad que está por acá, te va a salir, si mal no me equivoco, ¿lo han dividido? Ya. Vamos de frente, chicos, para la clave. La intensidad de corriente sería de 0,5 A. O sea, 0,5 amper. O amperio. Ahí está. De esta manera, pues, sería la formita. Ahí está, ¿no? De cómo, muchachos, mediremos a nuestra intensidad de corriente eléctrica. Nada más. Esa sería la resolución en este tipo de casos. ¿Está bien? ¿Sí? Ya, es así directo nomás, chicos, de verdad, es así directo. Vamos a acostumbrarnos a esta propiedad, ¿de acuerdo? Ok, la clave sería alternativa C, ya, ahí está. Vamos con el problema 2. Rápidamente el problema 2, así es, ¿no? Ya, bueno, en todo caso, el problema 2, por ahí me están dictando una clavecita, a ver. Ya, dice, por un alambre conductor circula una intensidad de corriente, ojo, lee bien, intensidad de corriente, de 12 amperes en 2 minutos. Coma, determinar la cantidad de carga eléctrica que circula por dicho alambre, ¿ok? No es nada complicado, vamos a poder ver. En este sentido, chicos, es por eso que en el problemita 2 nos hablan de la intensidad de corriente y nos hablan de tiempo. ¿Qué significa eso? Que vamos acá a aplicar nuestra propiedad. Y otra vez aplicamos la propiedad de la intensidad de corriente, donde la intensidad de corriente va a ser igual a carga sobre intervalo de tiempo. Ahí está, ¿ya ves? Listo. Por lo tanto, muchachos, ya definimos. Ahí está, ¿ya? Según el problema, esto es dato, porque el problema dice que es 12 amperes, ¿no es cierto? Ya 12 amperes. Así que por acá colocamos 12. Claro, ya estás colocándolo también tú. Muy bien, muy bien. La carga eléctrica, no sé cuánto vale, le puedes poner X, o si quieres, le sigues manteniendo la letra Q, no hay problema. Eso es lo que hay que calcular. Y el tiempo son 12 minutos. Bueno, 2 minutos. Hay que pasar a segundos, ¿de acuerdo? Hay que pasar a segundos. Porque en física el tiempo lo manejamos en segundos, no lo manejamos en minutos. Lo cual significa, en otras palabras, muchachos, que por acá sería 2 minutos o 120. 20 segundos. 2 minutos, 120 segundos. Creo que eso está recontra clarito, ¿verdad? Así es. Y por eso ya salió muy bien, amiga. De hecho que sí, claro, muy bien, muy bien. De hecho que sí, muchachos que están ahí respondiéndome en privado. 1440 coulomb, ya, por si acaso.
Repito, la respuesta es que la carga eléctrica es de 1440 Coulomb, ahí está, de esta manera. Y esa sería la resolución en ese caso. ¿Está bien, muchachos? ¿Sí? Se comprende la idea, ¿no? Se comprende la idea. Entonces, esa viene a ser la forma, ¿ya? De cómo nosotros estaríamos midiendo, pues, nuestra intensidad de corriente eléctrica, ¿no? Claro, hay algunos chicos que acá despejan la ecuación, ¿ya? Y le ponen, pues, la formulita KIT. ¿No? Ahí está, ¿no? Algunos le ponen la formulita KIT, ¿no es cierto? De despejar, ¿no? Pero bueno, eso en realidad ya dependería de cada uno de ustedes, ¿no? Lo más importante es que ustedes entiendan de que la corriente eléctrica que de repente alguna vez te ha pasado, que esa corriente eléctrica que hace que funcione foquitos y más cosas, es cargas nada más. Son cargas eléctricas que van de un lado a otro lado. Y obviamente se puede medir, ¿ya? Carga sobre tiempo. Listo, esa sería la idea. Tómenle captura, chicos, porfa. ¿Sí? Una capturita así, rápida, veloz, veloz. ¿No? Ahí está. Y bueno, muchachos, ahí tenemos nuestra primera parte, ¿ya? De lo que es esta corriente eléctrica, ¿ya? ¿Ok? Mientras vas tomando captura, voy en este caso, pues, haciéndote recordar algo, ¿ya? Hace como 3 semanas atrás, cuando empezamos a ver todo este rollo de la electricidad, de las cargas, del globo, ¿te acuerdas que hablamos de un globo? Mencionamos a la carga eléctrica. Ya es la primera vez que mencionamos a la carga eléctrica, ¿verdad, chicos? Ya lo habíamos mencionado ya hace unas semanitas atrás. Ya, profe, ¿y eso qué tiene que ver? Allá, lo que pasa es que, chicos, esa carga eléctrica tiene una fórmula también. Es decir, la carga eléctrica se puede calcular con los electrones. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Así que justamente vamos a ir a esa situación. ¿Puedo borrar ya? Cuéntame, dime. Sebastián, ¿puedo ya? Precisita, Dima. ¿Ya? Sí. Ya, chévere, muy bien. Ya, ahí está. Entonces borramos. Ya, borramos. Y vamos justamente con esto, chicos. Ya, a ver. ¿Sí? A ver, rápidamente. Ya. Vamos con esto entonces. A ver. Muchachos. Nota. Ya, a ver, vamos a colocarlo como una notita. A ver. Lo que ocurre por acá, ya, lo que ocurre por acá es básicamente lo siguiente, ¿no? En esta nota, ya, en esta notita que estamos viendo por este lado. Chicos, ya, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? A ver, sabemos varias cosas. Ahorita, chicos, ¿no es cierto? Ya, ahorita, sabiendo, ya en este caso, ya, que la intensidad de corriente se puede medir, entonces, vamos a atacar la carga, ¿sí? La carga eléctrica. Como ustedes saben, la corriente eléctrica es un movimiento ordenado de cargas, ¿no es cierto? Cargas, aquí estoy dibujando un pequeño conductor, cargas, ahí está, ¿no? Que van a viajar, que van a pasar por la sección recta de un conductor. Por si acaso, si aquí alguien no sabe que es una sección recta, un ojito por acá nomás, por favor, ¿ya? La sección recta, ¿ya? O sección transversal del conductor vendría a ser todo esto. Ahí está, ¿no? Esa es la sección recta o sección transversal del conductor. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ¿qué es lo que ocurre por ahí? Simplemente lo que va a ocurrir por ahí, muchachos, ya, simplemente lo que va a ocurrir por ahí es que las cargas, de las cuales tú ya sabes, las cargas van a cruzar. Así ve, mira. Sí, las cargas positivas que te había mencionado, ¿recuerdas? Ya está, de esta forma. Y como ven ustedes por acá, las cargas eléctricas van a cruzar por esa sección transversal. Para ir de un lado a otro lado, mira.
¿Ya ves? Ahí están las cargas eléctricas. Ya, profe, ¿y ahí qué hago? Ya, chicos, lo que va a pasar por acá es lo siguiente, nada más. Escuchen bien, ¿ya? Esa cantidad de carga eléctrica se puede calcular, ¿no? Esa carga eléctrica que cruza por esa sección transversal, chicos, se calcula como el número de electrones transferidos multiplicado por la carga del electrón. ¿Se acuerdan de esa formulita? Sí. Una formulita muy conocida, ¿no? En su momento lo vimos y supimos que la carga eléctrica era cuantizada, o sea, sí se podía medir. Y esa medición se hacía usando al número de electrones transferidos, que en este caso sería el número de electrones que va a cruzar por la sección recta de un conductor. O sea, por esta parte de acá, ¿no? Todo esto, mira, mira, estoy sombreándolo. Ahí está, ¿ya ves? Y multiplicado por la carga del electrón. Y espero que no se hayan olvidado, de acuerdo, espero que no se hayan olvidado de cuánto es la carga eléctrica de un conductor. Para graficar la cosa, ya para graficar la idea, chicos, imagínate a varias personas tratando de cruzar por una puerta, ¿no? Personas entrando por una puerta definen lo que es ya un flujo, ¿no? Un flujo de personas. Pero si de repente esas personas aumentan, o sea, si 2 personas, 3 personas quieren cruzar por una puerta en un tiempo más breve, entonces va a definir otro flujo. Si 5 personas quieren cruzar por una misma puerta, va a definir otro flujo. Entonces, algo así parecido es lo que ocurre acá. Esta es como la puerta, que es la sección recta. Entonces, esa puertita va a pasar a través de ella lo que es esas cargas eléctricas. Por lo tanto, muchachos, ya por lo tanto, las cargas eléctricas cruzan por esa sección, definiendo así una cantidad de carga eléctrica. Profe, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, es que sencillamente esa relación que acabo de hacerles recordar por acá, la vamos a aplicar en la propiedad que hemos visto hace ratito. La intensidad de corriente va a ser igual a la cantidad de carga sobre tiempo, ¿verdad? Ya, ok. Pero esa carguita que está fluyendo dentro del conductor, tú la puedes calcular como el número de cargas eléctricas por la carga del electrón. ¿Ves? Así nomás. Lo cual significaría en otras palabras, muchachos, ahí está, ¿no? De esta manera. Así que ya, si lo reemplazamos, como ven ustedes, ya te va a salir otra propiedad. ¿Cuándo vas a usar esta propiedad? ¿No? Muchos de ustedes que están en casa se están preguntando, ¿cuándo aplico esta y cuándo aplico con esta? Bueno, chicos, es que eso depende del problema, ¿no? Si el problema te da de dato la cantidad de carga de forma directa y te da de dato el tiempo, pues no hay problema, puedes usar de frente la formulita KIT, ¿no es cierto? De esta manera. Pero por otro lado, si el problema te habla de electrones, que estos electrones van a cruzar por la sección recta, ciertos electrones van a ir de un punto a otro, entonces ahí es donde mejor te recomiendo que uses esta propiedad de acá. ¿Está bien, chicos? Entonces yo les recomiendo que ahí es donde ya usen esta propiedad de acá, cuando el problema ya en sí ya habla de una cierta cantidad de electrones. Entonces ya sería más adecuado usar esto. ¿Está bien? Así que no se vayan a olvidar de que con los electrones también se puede medir a lo que es la intensidad de corriente eléctrica. Y eso pasa en el problema número 3, ¿verdad, chicos? Claro que sí, de hecho que eso pasa en el problema número 3. En el caso de lo que es el problema número 3, ¿no? Ahí está, dice, por la sección transversal de un conductor circulan 10 a la 20 electrones durante 4 segundos, coma. Determina la intensidad de corriente que circula, ¿ves? Determine la intensidad de corriente que circula, dice, ¿no? Justamente ahorita vamos a definir esa parte. Hay que terminar bien la idea nomás. Poco a poco, estoy dosificándole la idea teórica. Ya bueno. Sigamos, ya. A ver, entonces, en este problema 3, como en este problemita nos hablan
acerca de lo que es los electrones, muchachos, que circulan por un conductor. Entonces tú al toque bien mosca dices, ya, si hay electrones, si hay una cierta cantidad de electrones, entonces utilizaré esta propiedad. Ahí está. Listo. Número de electrones, que si te están dando de dato, la carga del electrón, ahí está, que es conocido también, y si no, al final del texto te dicen cuánto vale, te hacen recordar, y el tiempo también está apareciendo. Así que, chicos, rápidamente, manos a la obra. Vamos por este lado, la intensidad de corriente I, ahí está, la intensidad de corriente I es igual al número de electrones. Afortunadamente, eres un chico muy afortunado, ¿ya? El problema sí te ha dado de alto el número de electrones que van a pasar por la sección transversal de un conductor. ¿Cuál es? 10 elevado a la 20. Ahí lo tenemos. Profe, ¿y la carga del electrón? Ya, chicos, eso ya es al toque nada más para reemplazar. Este es la carga del electrón. Y por dato de problema o conocimiento que tú tienes que tenerlo en mente, eso es 1,6 por 10. Y bueno, obviamente, muchachos, obviamente ahí ya rápidamente sacamos sobre 4. el resultado en el numerador y lo dividimos entre el intervalo de tiempo que es de 4 segundos. Así que por lo tanto, muchachos, la intensidad de corriente pues ya salió, ¿no? Porque al final tú operas arriba, creo que arriba solo sale 16, nada más. No, arriba sale 16, mientras que abajo sale 4, ¿no? Repito, arriba te va a salir, si operas los exponenciales, 10 a la 20 con 10 a la menos 19, te va a salir 10 elevado a la 1. Te va a salir solamente 10 elevado a la 1 o solamente 10. 1,6 por 10 sería 16. 16 sobre 4. Y por lo tanto, muchachos, esa sería la resolución. Nada más. Y ya está. Por lo tanto, muchachos, la intensidad de corriente eléctrica, 4 amperios. Ahí está. 4 amperios, ¿no? Bastante fuerte, capaz de liquidar ya a un cuerpo enorme. Pero esa sería la resolución, ¿no? Ahí está, sería 4 amperios, muchachos, ¿ya? Sí, exacto. Sería la respuesta con lo que es el problema ya número 3. Ya está, ¿no? De esta forma. Muy bien, muchachos, ya entonces, como comentario aparte, ¿no? Como comentario aparte, ustedes ya conocen más detallitos de lo que es la intensidad de corriente, ¿no? Ya conoces un poco más de la intensidad de corriente, estás demostrando, ¿no? Ese conocimiento y eso es muy bueno. Para agregar algo más a ese conocimiento que ya tienes, una sugerencia, ¿ya? También la corriente eléctrica, ustedes lo pueden encontrar en algunos problemas con una gráfica, es decir, con una gráfica que es carga o intensidad, perdón, ¿ya? Intensidad de corriente y sobre tiempo. Entonces va a aparecer una gráfica de esta manera. ¿Ya? Escuchen bien. La corriente que estamos viendo, que estamos analizando, ¿de acuerdo? Es una corriente donde el transporte de electrones o el transporte de portadores de carga se hace a un flujo constante. Flujo constante, sí. O sea, se está considerando que esos electrones, que por ejemplo, en un cierto momento dado, 5 electrones, un ejemplo, 5 electrones van a pasar por la sección recta del conductor, ¿sí? Vamos a suponer eso. Que 5 electrones están pasando por la sección recta de ese conductor en un momento dado, ¿sí? En otro momento dado, posterior, tú quieres analizar cuántos electrones o portadores de carga están pasando por esa sección recta,
Y si tú lo mides, también va a ser 5 electrones. Y en otro tercer momento, analizas 5 electrones. En un cuarto momento, 5 electrones. ¿Qué significa eso? Significa, en otras palabras, que es un flujo constante. ¿Qué es un flujo constante? Un flujo constante es cuando la cantidad de carga eléctrica que pasa por la sección recta de un conductor es siempre la misma. Profe, ¿qué? ¿Y hay casos así? Sí, hay varios casos así. Por ejemplo, en una pila normal. Si a una pila normal puede hacer que 10 portadores de carga crucen rápidamente por una cierta sección transversal de un conductor. 10, y luego en otro momento 10, y luego en otro momento 10, y así. Eso se llama flujo constante. Y ese flujo constante, chicos, define a la corriente continua. ¿Qué es la corriente continua, chicos? ¿Ya? Es un tipo de corriente en el cual es una constante. Es una constante. Eso es la corriente continua. La corriente continua, chicos, es un tipo de corriente constante que se da por las cargas eléctricas que también se mueven a un ritmo constante. Entonces, eso vendría a ser básicamente, muchachos, lo que es la corriente continua. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Cuando las cargas se mueven de un punto a otro de manera constante, entonces, pues chicos, esa sería la corriente de tipo continua, ¿no? Ahí está. Entonces, así se simboliza lo que es la corriente continua. El punto es que si ustedes en un problema tienen esta gráfica, pueden sacar el área. Repito Samuel, repito por acá, Grace y todos. Si ustedes quieren sacar el área por acá, puedes hacerlo. Ah, profe, ¿puedo sacar el área del rectángulo? Sí, normal, puedes sacar el área del rectángulo. Por ejemplo, vamos a suponer que esto de acá es 5 y esto es, por ejemplo, no sé, 4. Sacar el área de ese rectángulo es un mate de risa para ti, porque esta base sería justamente 5 y esta altura sería justamente 4. 5, 4, hacemos un total de ¿cuánto, chicos? Profe, es un total de 20. El área, profe, va a salir de 20. Pero ese 20, esa área, es igual a esa carga. Por lo tanto, muchachos, la carga va a ser numéricamente igual al área bajo la gráfica. ¿De acuerdo? Si te ha salido 20 de área, entonces también de carga te sale 20. La carga eléctrica va a ser numéricamente igual al área. Entonces, si ustedes tienen este tipo de gráficas, si tienes este tipo de gráficas, normal, no te haga problema, no te haga falta ir de frente. Aplique el área. Y eso sería todo. ¿Ya? Ahí está. Sería esa manera. Entonces, muchachos, ya no se vayan a olvidar, por favor, ya, de ese tipo de caso, ¿no? Entonces, si tienes una gráfica, puedes sacar el área. No te olvides de eso. Muy bien, sigamos, chicos. A ver. Ya. Cuando nosotros tenemos corriente eléctrica, ya también tiene que haber en este estudio un elemento que pueda recepcionar y que la corriente eléctrica pueda pasar por ese elemento. ¿De acuerdo, chicos? Ya, por ese elemento. ¿Me explico? ¿Sí? A ver, me explico. Si ustedes, por ejemplo, por ciertos métodos, hacen que la corriente eléctrica fluya a través de un foquito, el foquito se prende, obviamente. Y el foquito, esa parte de adentro, está hecho de un metalcito. Tiene un metal. Dentro del foquito hay un metal. Wolframio, ¿no? Ahí está. El punto es que de acá generalizamos. Tiene que haber un cierto elemento por donde va a circular la corriente eléctrica. ¿No es cierto, chicos? Tiene que haber un cierto elemento por donde tiene que circular la corriente eléctrica. Claro. Ese elemento puede ser un metal, usualmente se usan metales, usualmente el cobre, ¿no? Se usa para ciertos estudios, ¿ya? Pero también puede ser no solamente metal, puede ser el agua. El agua también pasa corriente a través de ella, circula corriente a través de ella. Entonces, hay elementos que se usa y que la corriente eléctrica tiene que cruzar a través de ellos. Ahora, esos elementos
pueden dejar, uno, pueden dejar que la corriente fluya con mucha normalidad. O dos, evitan que la corriente fluya con mucha rapidez. Repito, hay elementos por donde la corriente eléctrica va a circular. Hay algunos elementos, chicos, hay algunos elementos que permiten que la corriente eléctrica fluya rápidamente a través de ellos. El metal, la plata, por ejemplo, la plata. La plata es tan conductora que deja que las cargas eléctricas circulen con mucha fluidez a través de ella. Pero así como hay elementos que dejan fluir con mucha rapidez a lo que es la corriente y otros que no. Hay otros elementos que no dejan que la corriente fluya con mucha rapidez. Por ejemplo, la madera. ¿De verdad? La madera. Otro ejemplo, el cartón, el plástico. Entonces, hay elementos que tienen un grado de oposición al movimiento de las cargas eléctricas a través del mismo cuerpo. ¿De acuerdo? Hay cuerpos que no dejan, que se oponen con mucha fuerza al paso de corriente eléctrica a través de ellos. Te estarás preguntando, ¿cómo se llama esa cualidad? Se llama resistencia, como por ahí lo mencionó Samuel, ¿no? Ahí está, la resistencia eléctrica. ¿Qué es la resistencia eléctrica? La resistencia eléctrica es una magnitud de tipo escalar. Esta resistencia eléctrica es una magnitud, ya es una característica que se define como la oposición o como se define como la dificultad. Ya, acá lo colocamos, chicos. Es la dificultad que tiene o que ofrece un cuerpo al paso de corriente eléctrica ya a través de él. Al paso de la corriente eléctrica a través de él. Como te estaba diciendo, la plata, por ejemplo, es uno de los elementos que no tiene casi nada de resistencia. Y como la plata no tiene mucha resistencia, la corriente fluye con mucha rapidez a través de la plata. Pero si la comparamos pues con la madera, ¿no? La madera seca, pues la madera seca sí tiene una enorme resistencia. Es decir, ya la madera ofrece una enorme dificultad a que la corriente eléctrica pase a través de él. ¿De acuerdo, chicos? Espero que se entienda la idea y ya sabes que si no se entiende, pregúntame nomás, no hay ningún tipo de problema. ¿Ya? Entonces, hay una dificultad a que la corriente eléctrica, claro, fluya, en este caso, a través de un cierto elemento. ¿Ya? Y a esa característica nosotros le llamamos la resistencia. La resistencia eléctrica. Ahí está, ya ves, de esta forma. Magnitud escalar, mira. Ah, ya, profe. Profe, una consultita, ¿ya? ¿De qué va a depender esa resistencia eléctrica? Ah, bueno, hay varios factores, ¿no? En este caso, la resistencia eléctrica, vamos a colocarlo así rápidamente para que podamos avanzar. Ahí está, ¿no? La resistencia eléctrica, chicos, chicas, también todos, a ver, la resistencia eléctrica va a depender, uno, del tipo de material con el cual estés trabajando en el problema. ¿Ya? Profe, no entender. Ahí te explico. Lo que pasa, chicos, ya, lo que pasa por acá es que hay diferentes tipos de material, ¿no? Ahí está, va a haber diferentes tipos de material, obviamente, plástico, madera, agua, plata, cobre. Entonces, obviamente, en todos ellos no hay la misma característica, no hay la misma resistencia. Por lo tanto, va a depender del tipo de material con el cual tú estés trabajando. Así que, chicos, ya, sí va a haber una resistencia por cada material distinto. A eso se conoce con el nombre de resistividad, la famosa resistividad. Si te preguntan qué es la resistividad eléctrica es sencillamente, chicos, una cualidad para medir
el grado de conductividad que tiene, pues, un cierto material. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, eso es ya una cualidad para medir a la resistencia eléctrica. Otra cualidad. A ver, por acá. La forma geométrica, ¿ya? En este caso, también la forma geométrica va a definir, o sea, la forma geométrica del conductor. Ya. La forma geométrica del conductor también importa. Ya, ahí está. Por ejemplo, va a depender del tamaño del conductor. Va a depender de la longitud del conductor. Si el conductor es bastante largo, habrá, chicos, un grado de resistencia eléctrica. Caso contrario, si el conductor es chiquito, cortito, ¿ya? Entonces habrá otro grado de resistencia eléctrica, ¿me entiendes? Entonces va a depender de la longitud del conductor. Pero también va a depender del grosor o el área de sección transversal del conductor. Profe, ¿cómo que va a depender del área? Claro, pues chicos, va a depender del área de sección transversal. ¿Está bien? Claro, pues, imagínate, ¿no? Una pista. Vamos a poner como ejemplo rápido nomás. Una pista de un solo carril. Por una pista de un solo carril, chicos, circulan carros, autos, combis, chosicano. Ahí está, ¿ya ves? ¿Está bien? Pero como es un carril nada más, va a haber una cantidad limitada de vehículos que pasen a través de ese lugar. Pero si lo comparamos con una pista de 2 carriles, o 3 carriles, o 4 carriles, como evitamiento de repente, Javier Prado, ¿no es cierto? Entonces ahí ya no va a haber solamente una cantidad limitada de autos que sí van en un solo carril. Si comparas la pista de un carril con la de 4 carriles, el flujo de autos ahora es mayor, ¿sí o no? ¿Ok? Ya, algo así pasa con esto de acá. Cuando tú tienes en este caso, chicos, ya cuando ustedes tienen en este caso un conductor relativamente delgado y tú lo comparas con un conductor relativamente, y ahora más gruesito, pues es obvio que acá hay un área de sección transversal menor al área de sección transversal que hay acá. Y como ya te mencioné hace ratito nada más, ¿no? Como ya te mencioné hace ratito nada más, una cosa es analizar un carril y otra cosa es analizar 4 carriles de una pista, ¿sí o no? Por lo tanto, el flujo de carga eléctrica no es igual. Entonces, chicos, ¿importa su forma geométrica, su área de sección transversal? Por supuesto que sí, importa. Así que, por lo tanto, muchachos, como ven ustedes, esa sería la situación. Así que sí importa su forma geométrica cuando hables de resistencia. ¿Ya? No olvidarse de ello. Bueno, también va a depender de la temperatura, por cierto. ¿De acuerdo? Listo. ¿Ya? Muchachos, vamos a lo que es ahora. ¿Ya? Vamos a lo que es ahora la propiedad, la formulita. Profesor, quiero calcular la resistencia eléctrica que tiene un cierto conductor. Bueno, por supuesto que puedes hacerlo. ¿Y cómo? Bueno, es muy sencillo, chicos. Lo único que ustedes harían en este tipo de caso ya es sencillamente ya aplicar esas características que hemos mencionado. ¿Sí? Por ejemplo, pueden ustedes calcular, ya ahí está, R, esa resistencia, como este simbolito, que es resistividad, que es L, o sea, la longitud, ya la longitud del conductor, sobre A, área de sección transversal. Nada más. Te lo puedes medir de esa manera. Ahí está. Longitud y área de sección transversal. Entonces pueden ustedes trabajar con esta propiedad y sacar el problema sin ningún tipo de titubeo. Así nomás, al toque, chicos. Unidad de medida, ¿ok? La unidad de medida, muchachos, de la resistencia eléctrica, perdón, es ya en honor a un
inglés del siglo XIX, a un científico inglés del siglo XIX llamado Ohm, la resistencia se mide en ohmios, o en ohm, ¿no? Ahí está. Símbolo, la letra omega, ahí está. La omega mayúscula, ¿no? Ahí está. Eso vendría a ser, muchachos, ya la resistencia. Así van a medir ustedes la resistencia eléctrica. Nada más, ¿ya ves? Esa sería la forma de cómo tú trabajarías cualquier tipo de caso para lo que es resistencia. Ahora, yo sé que los problemas que están mencionando esto vamos a aplicarlo ahorita en los problemas, pero es una ecuación bastante sencilla, ¿de acuerdo, chicos? Ya, y como pregunta del examen de admisión, sí ha venido. Así que, vamos con esto, muchachos. A ver, problema número 4, por ahí me estaban dictando la respuesta, ahora sí para todos, ¿no? Antes, de repente se estaban preguntando, ¿por qué le sale eso a mi compañero? Bueno, chicos, ya, ahora lo vamos a averiguar. En el problema 4, dice, la resistencia eléctrica es una característica de los conductores eléctricos, coma, esta propiedad depende del tipo de material. Bueno, eso ya lo sabemos. Dice ahora, punto, determina la resistencia eléctrica en ohmios de un conductor de 8 metros de longitud y 10 centímetros cuadrados de sección, coma, cuya resistividad es de 4 por 10 a la menos 6. O sea, chicos, mirando a la pantalla, te están pidiendo cuánto vale esto de acá, mira, ve. Eso es lo que te están pidiendo. Simple. Nada más. Pero, bueno, en todo caso, con esas características, vamos a calcular nuestra resistencia. Ah, ya. Profesor, una consultita. Vamos a reemplazar así los valores tal como están. Sí. Así que, chicos, ya, manos a la obra. Mira, mira, Grisicita, así nada más. Katy. Ahí está R, la resistencia. Ya, copiamos la ecuación. Este símbolo medio raro se llama la resistividad. Esto es la longitud y esto va a ser el área de sección transversal. ¿Ya ves? Así nada más, mira. Ah, ya, profe. Profe, y ahí, ya ve, chicos, lo que van a hacer ustedes es lo siguiente, nada más. La resistencia R va a ser igual, y acá ¿dónde vamos? Chicos, resistividad, esto de acá. Al final del texto nos dijeron que vale algo así como 4 por 10 elevado a la menos 6 ohmio por metro. Y por supuesto que eso va acá. Ahí está, ¿ves? Entonces ya lo estamos reemplazando de esta manera. Profesor, ¿y la longitud? También era todo el problema. Mira, la longitud dice por acá, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no? La longitud dice en el quinto renglón, más o menos, que es de 8 metros. Por lo tanto, acá sería 8 metros. Y luego lo vamos a dividir entre el área. Y eso, chicos, ahí sí tengan un poquito de cuidado. ¿Por qué? Porque el área que te dan de dato, que es, si mal no me equivoco, 10 centímetros cuadrados, tiene la unidad incorrecta. Es decir, no vamos a usar a centímetro cuadrado. Sino lo tenemos que usar a metro cuadrado. La unidad internacional en física, pues para esto es metro cuadrado, no centímetro cuadrado. ¿Qué hago? Uso la equivalencia. Y al final del texto te dan la equivalencia. Al final del texto te dice que 1 centímetro cuadrado es 10 a la menos 4. Repito, al final del texto te dan la equivalencia. 1 centímetro cuadrado es igual a 10 a la menos 4. Lo cual significa que si nosotros lo trabajamos de esta manera, entonces eso de 10 centímetros cuadrados, por Dios, va a ser recontra sencillo. ¿Ya? Así que, chicos, rápidamente, 10 centímetros cuadrados sería 10 por 10 a la menos 4. Listo, ¿ya?
Por lo tanto, muchachos, por lo tanto, eso significará, en otras palabras, de que así, convirtiéndolo de esta manera, ya vamos a tener ese resultado. ¿No es cierto? ¿Sí? Así que, por lo tanto, muchachos, ya sale ahí nuestra respuesta, ¿no? La clave sería 3,2 por 10 a la menos 3,2 por 10 a la menos 4, ¿no? En este caso, la alternativa, bebito. Muy bien, ya, y esa sería la resolución. Entonces, ahí ya quedaría que la resistencia eléctrica R va a ser igual a lo que es 3,2 por 10 a la menos, ya, por 10 a la menos, en este caso, 10 a la menos 2, ¿no? Ahí está. Y bueno, pues obviamente cuestión solamente de operar nada más, darle forma a la clave. Y bueno, pues todavía te quedaría de esta manera. Unidad de la resistencia, ohmio, ¿no? El ohmio. No se vayan a olvidar de eso, chicos. Ya, el ohmio. Ahí está. Ya, entonces esa sería la resolución en este caso. Y bueno, no es más que nada práctico, ¿no? Sí, es bastante práctico, así es, Jair. Y obviamente esa sería la forma de la resistencia, ¿ya? Bueno, se ha comprobado, tómenle captura por favor mientras te cuento esto, se ha comprobado, chicos, que hay elementos que a una cierta temperatura tienen un grado de resistencia, pero a otra, cambiándoles la temperatura a esos mismos cuerpos, la resistencia se modifica, la resistencia eléctrica cambia, así que acá también sería bonito agregar que la resistencia sí depende también de la temperatura. Ya, el punto, chicos, es que hay elementos que cuando tú los enfrías demasiado, o sea, le cambias la temperatura drásticamente, de lo que no eran conductores, se vuelven conductores. Ya cambian su forma. En serio, de verdad, ¿ya? En este caso, ya simplemente cambian su, digámoslo así, ¿no? Cambian en este caso su cualidad. De lo que tenían harta resistencia, con cambiar la temperatura, les puedes quitar esa resistencia y hacerlos conductores, superconductores, ¿no? Entonces, es una cosa bastante interesante, pues, chicos, acerca de lo que es la resistencia eléctrica, ¿no? Es muy importante eso de ahí. Ok, claro. Ya, bueno, en el campo técnico, muchachos, es distintas a la del cable mellizo. Y es más recomendable usar un cableado, pues, que sea de más calidad, ¿no? Debido, pues, a que la resistencia de ese cable va a depender de ciertas cualidades geométricas. Hay cables que son muy delgados, hay cables que son muy gruesos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, todo eso va a depender y jugar cuando se hable, pues, de la electricidad, ¿no? Cuando se hable, pues, acerca de lo que es resistencia eléctrica, ¿ya? Muy bien, chicos. ¿Puedo borrar? ¿Borramos? Para hacer el caso del problema número 5, no sé si ya sacaron respuesta al problema 5. ¿Sí? Sacaron respuesta al problema 5, muchachos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Clavecita. Ajá, ya. No, sino que este tipo de... Está bien, está bien. Sino que este tipo de problemas son problemas, muchachos, que han venido en examen de admisión. O sea, también ha venido en exámenes de la empresa Marcos y de esa forma, chicos. Así que vamos a trabajar justamente con ello. Problema número 5. Ya. Lo que pasa es que en el problema 5 te hablan de dos casos, de dos situaciones, de un conductor y de un segundo conductor. Ya, para más información vamos a leer el problema. A ver, problema número 5 dice, sabiendo que la resistencia eléctrica de un alambre conductor es de 60 ohmios, ¿ves? Un alambre conductor, 60 ohmios. Coma, calcular la resistencia eléctrica de otro conductor del mismo material, pero de doble longitud y triple de área. Vuelvo a leer rápidamente esta última parte. Calcular la resistencia de otro conductor
Entonces, ya, entonces muchachos, ya leyéndolo de manera más precisa al problema, pues te vas a dar cuenta que sí, ¿no? Efectivamente, el problema te hablaba de dos conductores. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Lo que vas a hacer tú entonces, ¿ya? Es aplicar la propiedad de la resistencia, pero dos veces. Tanto para un conductor como para el otro. Profesor, pero en el problema me dan de datos la resistencia. Dice que vale 60. Ya. 60 ohmios. Entonces, a ese 60, tú lo vas a igualar a la propiedad. ¿De acuerdo? Esa es 60, que es la resistencia, lo vas a igualar a la formulita. Ahí está. Y listo, te va a quedar una ecuación. Nada más. Pero luego, chicos, el problema te dice que va a haber algunos cambios. Por ejemplo, el problema te dice ahora que vamos a hablar de otra longitud. O sea, el otro conductor dice que va a tener otra longitud. Al final del texto te dice el doble de longitud y el triple de área. Chicos, sabemos que la resistencia va a depender de su forma geométrica. Así que si la forma geométrica ha cambiado, si la longitud y el área han cambiado, ¿no crees que lo justo es que la resistencia también cambie? O sea, ya no es la misma resistencia, ¿ya? Entonces, la resistencia ha cambiado, la resistencia se ha modificado. Ahí está, ¿no? La resistencia, en este caso, ha cambiado. Profe, entonces, ya, vamos a darle forma a esta última ecuación. Así que sería X, eso va a ser igual. Ordenamos, recuerda que el orden de los factores no altera el producto y por lo tanto, muchachos, te quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría entonces resistividad, longitud, área. Por lo tanto, gente, dense cuenta. Ya esta jugada bien conocida también, ¿no? Mira, resistividad, longitud, área, resistividad, longitud, área. En otras palabras, tienes lo mismo acá y eso significaría que toda esta parte que estás viendo por acá sería pues 60. O sea, ya sería cuestión de reemplazar nada más. Y eso justamente da fin al problema. De ahí el problema ya acaba, obviamente, ¿no? Por lo tanto, chicos, reemplazando, hallaremos el valor de X. ¿Qué es X? X, chicos, es la resistencia que va a tener el conductor 2. Así que por lo tanto, muchachos, ya salió la respuesta. Y bueno, sí me habían estado comentando de que la respuesta por acá, chicos, era 40, ¿no? Incluso muchos compañeros tuyos me han estado mencionando que sale 40 y obviamente ya saben por qué sale 40. Y eso sería todo. Así que finalizamos el problema número 4, o perdón, 5, diciendo que la respuesta es 40 ohmios. ¿Qué significa eso? Significa que la resistencia del conductor 2 es menor a la resistencia del conductor 1, que es de 60. ¿Ya ves? Entonces, la resistencia ha disminuido para este segundo conductor, es menor. Ahí está. Ya los problemas te van a pedir en qué porcentaje ha cambiado, o de repente el problema te va a decir de lo mismo, como son preguntas de eco, te van a decir, ¿ya? ¿Cómo es la corriente eléctrica en el segundo conductor?
¿Cómo es la corriente eléctrica en el segundo conductor si a ambos conductores se les conecta una misma pila? ¿No? Entonces, ahí tú puedes decir que como la resistencia es menor, a menor resistencia fluye una mayor intensidad, chicos. ¿Ya? A una menor resistencia fluye, ¿ya? En este caso, una mayor intensidad. En cambio, acá, este conductor 1 tiene más resistencia, ¿no? Tiene más resistencia, 60, y como él tiene más resistencia, la corriente eléctrica que fluye en este conductor 1 sería menor. ¿Está bien? ¿Sí, chicos? Profe, parece que fueran inversamente proporcionales. Ah, pues sí lo son. De verdad, sí lo son, ¿ya? Entonces, muchachos, el punto es esto, ¿no? A una menor resistencia le podemos decir que va a haber una mayor intensidad de corriente a través de ese elemento. ¿De acuerdo? Son inversamente proporcionales, si lo queremos poner. ¿Ya? Así que la clave sería 40, alternativa C, casita. ¿De acuerdo, chicos? Ahí está. En su domiciliaria también van a tener, en su tarea van a tener también algo parecido. Por favor, no te olvides de trabajarlo. Problema número 6. En el problema número 6, muchachos, teoría. Sí, suena medio raro, ¿no? Ya, la nueva resistencia, la nueva corriente, bueno, medio raro eso, pero sí, tienes razón, amigo. Ya, ok. Vamos con lo que es el caso del problema número 6, ¿ya? Bueno, dice marcar verdadero o falsa. Falsa. Y la primera dice, no, mejor léelo tú. ¿Verdadera o falsa? La primera proposición del problema 6. En el sistema internacional de unidades y medidas, pues sí, el amper o amperio es la unidad de la corriente eléctrica. Así que sí es cierto, verdadero. Las 7. Segundo enunciado. Eso sí, de repente necesitan un poco de ayudita. Ya. Dice el segundo enunciado. Si un miliamper. Está leyendo las 7. Vamos a ver justamente eso. ¿Ya? Dice, si un miliamper, mili por si acaso, chico para todos, sabemos que mili es 10 a la menos 3, ¿no? Ese es mili. Bueno, sigamos. Si un miliamper circula a través de una resistencia de 5 kiloohmio, entonces la diferencia de potencial es de 5 voltios. ¿Y eso, profe? Nunca he escuchado eso. Bueno. Claro. Lo que pasa, chicos, jovencitos, es lo siguiente, nada más. Escuchen bien. Ya. Lo que pasa por ahí es lo siguiente, ¿ya? Hace un momento hemos relacionado que a una menor resistencia le hace, digamos así, honor que va a haber una mayor intensidad en él, ¿no? A menor resistencia, mayor intensidad. Justamente el que descubre eso es un tipo conocido como Ohm. Ley de Ohm. Ohm, de acuerdo, ya. George Simon Ohm, si mal no me equivoco. Este tipo lo que hace es básicamente analizar cómo es la conducta de lo que es, en este caso, chicos, una corriente eléctrica cuando pasa a través de lo que son, pues, resistencias. ¿Me explico? Rápidamente, un gráfico creo que vas a entender con eso de manera más precisa. ¿Ya? A ver, chicos, acá tenemos un foquito con una determinada resistencia. Y este foquito lo voy a conectar a una pila o batería. Y como sabes, el foquito se prende. Ahí está, ¿no? Entonces ahí, chicos, el foquito se va a prender, ¿no?
¿no? Entonces, eso ya sabemos, un poquito como esto, ¿no? Ahí está. No sé si lo percibes, un foquito de luz LED. ¿No? Este foquito tú lo conectas a una batería, se prende. Normal, no hay problema. Va a haber un brillo, una luminosidad. Sin embargo, chicos, si ahora lo conectas a dos focos, o sea, la misma pila, ahora tú lo conectas a dos foquitos o a tres. Si tú lo conectas ahora así, los focos prenden, pero ya no prenden igual. O sea, el brillo va a ser completamente distinto. Anda, profe, de verdad, te lo juro. Ya va a ser, en este caso, el mismo, la misma pila, pero el brillo ya no va a ser igual. O sea, de lo que antes el foquito prendía con una luminosidad recontra enorme, ya no vean. Ahora ya no, chicos, ¿ya? El brillo va a ser más tenue. Y si vas aumentando la mayor cantidad de foquitos, o sea, más focos, el brillo cambia. Ahora, ¿a qué se debe eso? Eso se debe, chicos, a que está aumentando la resistencia eléctrica del sistema. Si está aumentando la resistencia eléctrica en el sistema, muchachos, es obvio, muchachos, que ahí va a cambiar ciertas cosas. Entonces, Ohm, ¿qué es lo que hace? Dice, ya. Entonces, a esto le puedo dar otra forma. Entonces, ¿qué hace Ohm? Simplemente estas relaciones y se da cuenta que a una en este caso, chicos, a una mayor resistencia, le va a considerar una menor intensidad, ¿no? Entonces, por lo tanto, acá hay una intensidad de corriente eléctrica que es menor a la resistencia o corriente eléctrica, perdón, que hay acá. Entonces, chicos, al aumentar las resistencias, cambia la intensidad. Ohm descubre, ¿ya?, que el voltaje aplicado en los extremos del conductor, repito, el voltaje aplicado en los extremos del conductor, ¿qué hace? Puede producir variaciones en la corriente eléctrica. Produce cambios en la corriente eléctrica. Ohm logra descubrir que el voltaje, muchachos, es directamente proporcional, profesor, ¿a quién? Es directamente proporcional a la intensidad de corriente eléctrica. Ya es proporcional a la intensidad de corriente eléctrica. O sea, a un mayor voltaje, muchachos, a un mayor voltaje, va a haber una mayor intensidad. Ya va a haber una mayor intensidad. Y esa es la idea justamente en este tipo de casos. ¿Está bien? Ya, esa es la famosa ley de Ohm. ¿De acuerdo, chicos? A más voltaje, mayor intensidad. Mirando por acá. Si tú colocas una pila, el foco prende. Pero si le aumentas a 2 pilas, el foco prende más. Si tú le pones 3 pilas, el foco aumenta mucho más todavía. Su brillo. El foquito ya va a brillar mucho más. Y así, ¿no? Entonces, es por eso que Ohm, se da cuenta de esa relación inversamente proporcional. A mayor cantidad de pilas, mayor será la intensidad, ¿no? Mayor será, en este caso, la intensidad. Entonces, eso vendría a ser la idea, pues, en este tipo de caso. Profesor. Profe, ¿y qué fórmula voy a usar? Bueno, chicos, acá es donde aparece la famosa fórmula BIR. No sé si lo recuerdas, Yair, Katy. Hay una fórmula que se llama acá BIR, ¿ya?
la relación existente pues entre voltaje e intensidad. Y para aquellos chicos que de repente ya no entienden lo que estábamos hablando, es una memotecnia nada más, ¿ya? BIR. Es decir, chicos, el voltaje aplicado en los extremos de un conductor siempre va a ser igual a la intensidad de corriente que circula por ese conductor multiplicado por su R, donde R vendría a ser la resistencia, pues chicos. Ay, mira, ve. Date cuenta, ya ahí está, ¿no? Date cuenta acerca de ese detallito, ya que esto es lo que van a usar ustedes en los problemas. Guárdalo muy bien en tu corazoncito, de verdad, porque es algo que sí o sí se usa en lo que es la ubicación de los problemas. Eso es lo que estamos usando en la segunda proposición del problema número 6, pues chicos. En la segunda proposición del problema número 6, te hablan de 1 miliamperio y te hablan de una resistencia de 5 kilovoltios. Es decir, haciendo hincapié acá, miren, el problema te está diciendo que la intensidad es ya 1 miliamper. ¿No? Ahí está, miliamper. Ya, pero recuerda que mili es 10 a la menos 3. Luego te hablan de una resistencia que tiene ya un valor de 5 kiloohmios. Pero kilo es 10 al cubo. ¿Ves? Entonces, ahí date cuenta de algo, ¿no? Si queremos con esto calcular el voltaje o diferencia de potencial, yo aplicaría BIR. Ahí está. Por lo tanto, la intensidad sería 10 a la menos 3 y la resistencia sería 5 por 10 a la 3. Y es por eso, muchachos, ya, y es por eso, ¿no? Que ahí es donde notas que el 10 a la 3 con el 10 a la menos 3 prácticamente te van a dar un 10 a la 0. Y obviamente, muchachos, con eso ya te va a salir pues 5, ¿no? 5 nada más, 5 voltios. De modo que la segunda proposición es correcta. Ya de ese problema 6, la segunda proposición por supuesto que es correcta, chicos. ¿Ya? 5 voltios. Y la tercera dice, la corriente eléctrica se define como un movimiento ordenado de cargas eléctricas dentro de un conductor. También, pues, no, eso, ya, en ese caso, muchachos, sería, pues, verdadero, lo cual significa que la clave sería alternativa A de amante. Amante de la física, ¿no? Ahí está. Ok, ya, ahora voy a chequear un ratito. Ya, ahí está, chicos. Entonces, esa sería la resolución en ese tipo de situación, ¿no? Ahí está. Entonces, chicos, la ley de Ohm, por supuesto que es una ecuación bastante válida. Hay que tener en cuenta básicamente nada más que el voltaje intensidad de corriente, ¿no? Ahí está. Esa sería la situación en ese caso. Listo, muchachos. Ya, tomando captura, por favor, hasta ahí. Estoy chequeando a ver lo que me has preguntado. Ya. Vamos tomando captura, muchachos, hasta ahí. Ya, listos. A ver. Ya, chicos, con respecto a lo que es el problema número 7, ya, el caso del problema número 7, bueno, dice lo siguiente, ¿no? Vamos a dar una lectura rápida. Dice, perdón, ya, claro, con lo que respecta al problema 8, la última. Dice, sabemos que una diferencia de potencial, ya, sabemos que una diferencia de potencial produce un campo eléctrico interno en el conductor de tal forma que éste mueve a las cargas eléctricas desde un borne a otro, de una batería, por ejemplo. Te piden calcular la carga eléctrica que circula por el resistor de 9, dice, ¿no? Bueno,
Chicos, en este caso, pues ahí solamente es aplicar la propiedad de intensidad igual a carga sobre tiempo. Nada más. Ya la intensidad es igual a carga sobre tiempo. Para que más o menos puedas entender esto hacia el toque nada más, ¿no? Apliquen primero ahí, así a grosso modo nomás, chicos, ustedes son lo máximo. Problema número 8, aplica de lo que es, en este caso, la propiedad, ¿no? La propiedad que dice, ¿no? Ahí está, ¿no? Que el voltaje es igual a intensidad por resistencia. Es decir, apliquen, muchachos, el VIR. Ahora, el voltaje en la figura, en el dibujito, dice que vale 63. La intensidad de corriente no sabemos cuánto es. Vamos a llamarle I. Pero la resistencia que figura ahí es de 9. ¿No? La resistencia que figura ahí, pues, es de 9. Entonces, ustedes ahí rápidamente van a sacar la intensidad de corriente. Y esa intensidad de corriente, pues, sería 7 amperios. Ya, pero el punto es que el problema no te pide la intensidad de corriente, sino que el problema nos pide calcular la carga eléctrica en 5 segundos. Así nos pide, ¿no? Nos piden cuánto es la carga eléctrica en 5 segundos. Por lo tanto, lo único que tú harías entonces es recordar, ¿no es cierto?, que la intensidad de corriente, aparte que lo has calculado con el VIR, también lo puedes calcular con la primera ecuación que estábamos trabajando. Como esa intensidad ya es conocida, puedes reemplazarlo en la fórmula acá abajo, de modo que es 7 igual a la carga sobre el tiempo, y en este caso, pues, el tiempo sería de 5, lo cual significaría que ya salió la carga eléctrica Q para tu problema. Y bueno, hay un problema que falta, chicos, que es el caso del problema 6, si no me equivoco, donde en el problema 6 también vas a aplicar VIR, ¿ya? Lo vamos a colocar rápidamente, ya, yo creo que ahora nos ha ganado. Ya, en este caso, para lo que es ese problemita 6, ¿no? Lo que van a hacer ustedes es aplicar VIR nada más, ¿ya? Entonces, aplicamos. ¿Qué sería voltaje? Es igual a intensidad por resistencia. Voltaje, el voltaje, por dato de problema, lo tenemos en este caso en el cuarto renglón. 8 voltios. La intensidad de corriente, pues te dan al final del texto está 2 amperios. Profe, la resistencia no nos dan de dato. De que podemos sacarlo, obviamente podemos sacar el R. Pero, para terminar ya, la resistencia tiene su propia fórmula, chicos, ¿se acuerdan? Cuatro, porque de hecho que sería 4, 4 va a ser igual a la resistividad, longitud y área. La resistividad, tenemos en este caso, pues, lo que nos pide el problema. El problema te pide la resistividad, chicos, no sabemos cuánto vale. Pero lo bonito de todo esto, ya, es que la longitud sí sabemos cuánto es. La longitud sería, pues, 1000 metros. Esos 1000 metros lo colocamos por acá. Y bueno, chicos, ya con esto me despido. El área es de 4 por 10 a la menos 6. Así dice el problema. 4 por 10 a la menos 6. Y bueno, como ven ustedes ahí, ya va a salirte lo que es la respuesta, ¿no? Básicamente ya te sale lo que es la respuesta y bueno, ya sabemos que sería el delito, ¿no? Esa sería la resolución. Entonces, muchachos, ya para los problemas de la domiciliaria, pues también hagan lo mismo, repásenlo y van a darse cuenta que es bastante sencillo. Esta es la primera parte, chicos, de lo que es... sí, es la primera parte de lo que es, en este caso, electrodinámica, bastante sencillo por ahora. Hay que seguir trabajando, hay que seguir practicando y obviamente, muchachos, cualquier duda o consulta, me avisan nada más, por favor, ¿de acuerdo? Por lo demás, hasta aquí nos quedamos.
Ahorita lo corroboro también un par de segundos. Ya, bueno chicos, aquí nos quedamos. Cualquier detallito ya saben, me pasa la voz nada más, ¿ya? Listos. Bueno, ahí tienen razón, ya. Cuídense un montón, ya.